Bienvenidos amantes del espacio. Una semana más me encuentro con un experto espacial y hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Manuel Domínguez, el director del programa de transformación digital en Alter Technology. Bienvenido, Manuel, a Fuera de órbita. Muchas gracias, Marta. Ha sido un placer recibir la invitación de tu parte. El placer es mío. Bueno, Manuel ha sido responsable de proyectos tan disruptivos como Virtual Lab, la primera plataforma inteligente en el mercado espacial para la predicción de fallos gracias a la implementación de técnicas de Machine Learning. Premio Internacional de Innovación en 2019 y finalista de Industria Conectada en España en el 2021. Bueno, bienvenido Manuel de nuevo a Fuera de órbita y hoy vamos a hablar un poco de las tecnologías que pueden implementarse en el sector espacial y en este caso hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Pero bueno, antes de meternos un poco en barrena, por favor, Manuel, cuéntanos y háblanos un poco de Alter Technology. Bueno, pues Alter Technology es una empresa de ingeniería con 35 años de experiencia en el sector aeroespacial y que ha tenido la gran fortuna de poder participar en la gran mayoría de los proyectos de la Agencia Espacial Europea. Con cerca de 300 empleados, tenemos laboratorios en Escocia, en Toulouse, en Madrid y en Sevilla. Y hemos sido hemos tenido el honor de recibir la acreditación de la NASA para ser la primera empresa fuera de Estados Unidos que puede hacerle ensayos de radiación en sus componentes. Un galardón que nos llena de orgullo porque realmente este tipo de situaciones son muy excepcionales en Estados Unidos. Pero no es un caso aislado. Nuestro laboratorio de material y procesos fue el primero acreditado en 2025 y aprobado por la Agencia Espacial Europea para realizar los ensayos de verificación en las placas electrónicas que se van a embarcar o para realizar los ensayos de calificación de los CubeSat o para certificar los drones. Ahora todas ellas de gran importancia para nosotros porque nos permite posicionarnos como líderes en el sector. Ahora mismo, un rover en Marte está expuesto a miles de situaciones incómodas y cualquier imprevisto en la ruta puede provocar que la misión acabe en desastre. Pero si en un futuro utilizamos los drones, pues muy posiblemente las misiones serán más seguras y podrán de hecho alcanzar puntos que por sí solo ellos no podrían. Un ejemplo del beneficio del uso de los drones lo hemos visto en el problemilla que hemos tenido con el volcán de La Palma, en el que gracias al uso de los drones, hemos podido monitorizar en tiempo real la evolución de la lava. Y el Perseverance es uno de los grandes beneficiados y primeros de esta tecnología en el espacio. Pero de igual manera sucede con los CubeSat. Si tiramos hacia atrás, vemos que en estos 60 años de exploración espacial habremos mandado a lo mejor 9.000 satélites al espacio y de los 9.000 hay 5.000 todavía volando alrededor de nosotros, que puede dar un poquito de apuro, ¿no? Pensar que hay 5.000 artefactos que se puede caer en cualquier momento sobre tu cabeza. Pero es que 5.000 es un número relativamente pequeño para lo que se nos viene encima ahora. Solamente por darte una referencia, en la compañía de Jeff Bezos o la compañía de Elon Musk, entre ellos dos solo posiblemente superarán el número de satélites en órbita puesto en toda la historia de la humanidad hasta la fecha. Y son solamente dos constelaciones, hay muchísimas más. Y como decía Miguel Ángel García en la entrevista que hiciste, se está viendo, hay un incremento increíble de la actividad empresarial en el sector espacial, incluso aquí en España, y están apareciendo empresas de múltiples perfiles. Entonces, por eso Alter Technology trabaja en tantos campos diferentes. O sea, estamos especializados en la ingeniería de los componentes, pero por ejemplo tenemos un centro de diseño de productos fotónicos especialmente dedicado a este tipo de tecnología. Tenemos un centro de diseño de encapsulados de alta fiabilidad, que lo tenemos en Escocia. Tenemos un centro para acreditación de los equipos, tenemos el laboratorio de radiación del RadLab, tenemos un laboratorio de caracterización de materiales en condiciones extremas,
en el laboratorio de radiofrecuencia con las mejores prestaciones posiblemente que existe ahora en Europa. Y todo esto empezó con una experiencia a mediados de los 80. O sea, el primer proyecto en el que nos embarcamos fue el Observatorio Espacial de Infrarrojo, un telescopio de infrarrojo lo más avanzado en su momento, que tenía la particularidad que, bueno, pues había que embarcar 22.000 litros de helio, una cosilla, sin importancia, porque había que enfriar el criostato de forma que pudiésemos medir sensar los elementos realmente fríos del espacio. Y bueno, pues con lo que aprendimos ahí, que no fue poco, pues nos posicionó en una condición de ventaja para los sucesores, como pudo ser, por ejemplo, el Hershey, o para muchos otros, como pudo ser el Plato, o ahora el Ariel, o el JUICE. La misión acabó en el 98, pero para entonces ya teníamos en nuestras manos puestas en otro objetivo. En este caso era llegar a Titán. Titán es la luna más grande de Saturno, y entonces, bueno, pues la agencia espacial quería posarse sobre Titán y ver cómo era el satélite. Así, pues parece como llegar a la luna, que no es poco, pero la dificultad de llegar a Titán es que tienes que lanzarlo, esperar 7 años, ver si cuando a los 7 años aquello se enciende, y bueno, y después lanzar una cápsula, en el caso fue la Huygens, y que cayese como la montera de un torero, que cayese bien y pudiese retransmitir en las 3 horas que tenía de batería. Fue un éxito increíble, y eso nos animó a saltar a otros retos. Era pues, aterrizar en un cometa. Y para hacerlo todavía más difícil, bueno, perdimos por unos problemas técnicos, perdimos una ventana de lanzamiento, y el Rosetta, en lugar de ir al cometa Wiltani, pues se tuvo que posar sobre el siguiente que aparecía en la lista. Y bueno, pues el problema es que el siguiente no estaba muy analizado y no sabíamos realmente lo que nos íbamos a encontrar. Bueno, fue la sonda Philae se posó, fue un triunfo de la agencia y de toda la comunidad que estuvo participando en el proyecto, y claro, eso bueno, nos animó a nuevos retos. En paralelo habíamos hecho algunas incursiones en las misiones meteorológicas. De hecho, hemos tenido la gran fortuna de participar en todos los proyectos Meteosat de la agencia, ¿vale? O sea, tenemos el Meteosat segunda generación, el Meteosat tercera generación, y claro, puestos a medir el tiempo, pues también, ¿por qué no medirlo en Marte? Y como la NASA iba a montar una sonda, una pequeña sonda meteorológica en el Perseverance, pues bueno, pues nos animamos a hacer los ensayos de calificación de uno de los ASIC que se iban a encargar de medir el polvo, la temperatura, el vapor de agua, la velocidad y la radiación. Y es que el tema radiación es posiblemente el tema más complicado de gestionar en una misión aeroespacial, y concretamente en Marte. No solamente por las diferentes formas de interacción de la radiación con la materia, sino realmente por la complejidad que tiene a la hora de apantallar los componentes electrónicos y proteger a los seres humanos para que no sufran. Es por eso por lo que hace 10 años, ya con el punto de mira puesto en la radiación, llamamos a CNA, al Centro Nacional de Aceleradores, y con su inestimable ayuda montamos nuestro laboratorio de radiación, un laboratorio único en el mundo y que nos ha dado muchas satisfacciones. Y esto son las cosillas que hacemos aquí en Arte, o sea que no es poco. No es poco, la verdad que no. Y cosas, bueno, cosillas, yo no diría cosillas, cosas muy, muy útiles y que, bueno, al final son éxitos, ¿no? Que habéis cosechado y bueno. Y bueno, cuéntame, creo que actualmente os habéis embarcado en un proyecto de inteligencia artificial pionero en el mundo que se llama Prefeder. Háblame un poco de este proyecto. El tema de inteligencia artificial es un mundo realmente apasionante. O sea, todos los días escuchamos historias de cómo los robots cada día se vuelven más listos, cómo los coches son capaces de recorrer miles de kilómetros de forma autónoma y llegar a tu casa. Y es verdad que es algo fantástico, increíble, pero que puesto en contexto no tiene nada que ver con aplicar inteligencia artificial en el espacio. Y lo podemos ver claramente con un ejemplo aprovechando el tema del coche.
Si imaginamos, por ejemplo, los coches de los Tesla, Tesla puede fabricar 1 millón de vehículos al año y cada vehículo podría recorrer a lo mejor 1 millón de kilómetros en su vida útil. Eso te da acceso a 1 millón de millones de kilómetros. Entonces, eso es lo que se llama un dataset increíble. ¿Por qué? Porque en ese billón de kilómetros con B, pues el coche ha visto muchos cruces, muchos semáforos, muchas señales de tráfico, perros, ciervos, y ha podido aprender. Aparte, como está envuelto de una red 5G en el que tiene acceso a toda la información que puede manejar la humanidad, diría yo, toda la información relevante de última hora, pues también la puede procesar. Y en el peor de los casos, tiene siempre un conductor que está en las manos del volante y toma la rienda del asunto y lo resuelve. Eso, que yo digo que no es poco, no tiene nada que ver con la dificultad de un rover en Marte. Por ejemplo, si pensamos en la NASA solamente ha mandado 5 rovers a Marte y el que más ha recorrido creo que es el Opportunity, que no ha llegado a 50 kilómetros, 45. O sea que si comparas 45 kilómetros con 1 millón de millones, ya ahí andamos regular. Pero no, la situación todavía se pone peor porque el Tesla pues normalmente va por unas carreteras medio asfaltadas y hay señales de tráfico y las condiciones, bueno, pues son las condiciones de habitabilidad normal de la Tierra. Allí en Marte no existe eso, no existe señales de tráfico, la temperatura puede bajar a menos 140 grados, hay tormentas de polvo y entonces, bueno, pues se hace muy incómodo. Y bueno, tú dirías, bueno, pues no pasa nada, que cuando el rover necesita ayuda se para y alguien coge el volante desde aquí de la Tierra. Pero es que el problema de Marte es que está a 200, de media 200 millones de kilómetros, o sea, y puede llegar a 400, con lo cual no hay comunicación en tiempo real. El rover tiene que saber resolver la situación él solo de forma autónoma. Entonces, claro, sin esa red 5G en la que alimentarse, sin un controlador que le vaya monitorizando, sin una constelación de satélites que pueda orientarse, pues verdad que el rover lo pasa regular. Entonces, cualquier imprevisto, un hundimiento del terreno, pues puede hacer que la misión fracase estrepitosamente. Así que el reto de la inteligencia artificial es un reto, yo creo que solamente puede abordar las empresas más punteras. Y hemos hablado de polvo y temperatura, pero de nuevo, el tema más importante es la radiación. Marte no tiene campo magnético. Bueno, tiene campo magnético que es una milésima parte de la Tierra, entonces si quieres orientarte con una brújula, te haría falta una brújula gigantesca. Entonces claro, ¿qué pasa? Que en Marte, al no tener campo magnético, tampoco tiene una cápsula de protección, y entonces se hace muy, muy complicado anticipar qué es lo que va a suceder allí a los componentes electrónicos. La primera vez que intentamos resolver ese problema fue con la sonda Huygens, pero solamente para darte un dato, o sea, en el 97 yo por aquel entonces ya programaba algo y los ordenadores de aquella época, pues bueno, no son los que tenemos ahora. Y entonces, bueno, pues todo se hacía muy, muy complicado, ¿no? Y bueno, lo que hemos picado código con esas tecnologías lo sabemos bien, pero en aquel momento, bueno, pues era una sonda que estaba en Saturno y que tenía que transmitir datos durante 13 años. Bueno, pues con todas las imágenes y todos los datos que fue quien transmitió, pues no superó los 600 gigas de información. O sea, algo, básicamente una película de DVD tuya, pues puede tener, yo creo que ya muchísima más información en 4K. ¿Qué pasa? Pues si no tienes una computación potente y no tienes datos, pues no se puede hacer nada. Uno de nuestros ingenieros se cansó de esperar y decidió saltar a la industria del cine. De hecho, la primera película que hizo fue Matrix y lo hizo gracias a todo lo que había aprendido aquí en el sector aeroespacial. Entonces, bueno, pues nosotros nos quedamos aquí y seguimos con el Rum Rum. Y bueno, al poco tiempo la ESA llamó a nuestra puerta y para la misión JUICE, que es una misión hacia Júpiter, que se lanzará el año que viene, pues hacía falta caracterizar una nueva tecnología para ver si iba a aguantar las condiciones de radiación de Júpiter. Y bueno, pues nada, montamos un banco de test. Nos llevó casi 2 años
había que hacer 400.000 medidas en cada paso. Tuvimos la suerte que teníamos CNA y teníamos posiblemente uno de los mejores testers del mundo aquí en Sevilla, y bueno, pues lo conseguimos. Pero claro, eso se hizo para una tecnología en particular. Tenemos que tener en cuenta que en un satélite como el SOA Orbiter pues puede haber 3.500 componentes. El 50% de los componentes activos hay que testearlos. No hay manera humana de llegar a ese nivel de confianza si tuvieses que radiar todos esos miles de satélites que se vienen encima. Entonces, bueno, había que emplear una solución distinta. Y entonces, como la técnica de Machine Learning y la computación pues había avanzado bastante, pues nos echamos la manta a la cabeza y dijimos, vamos a explotar todo el banco de datos que tenemos, que en ese momento nos pasó como en Amazon cuando inventaron el Amazon Cloud, que nos dimos cuenta que teníamos posiblemente la base de datos de radiación más grande que existía en el mercado. Y que hasta ese momento nadie le había dado por explotarlo. Entonces, recuerdo perfectamente la conferencia en la que presenté el proyecto, estaba en Hannover, y justo 5 o 10 minutos antes de la presentación, que todavía era un proyecto, una idea en un papel, uno de nuestros ingenieros de datos me llamó y me dice, Manolo, quiero que te conectes, que te voy a enseñar una cosa. Y nada, estuvimos ahí mirando los datos y de repente me di cuenta de que, bueno, que el equipo había conseguido predecir exactamente la degradación de unos componentes concretos con un 95% de confianza. ¡Buah! Aquello fue, mira, 5 minutos antes de entrar en la conferencia, me faltaba voz para gritar más alto. Todo eso nos dio alas y de nuevo gracias a CNA presentamos el proyecto a la Agencia Espacial Europea y a la NASA, y bueno, la idea era así, o sea, le gustaría a ustedes poder predecir lo que va a pasar antes de que pase, y en caso de que tuviésemos que testearlo, analizar las desviaciones respecto al modelo normalizado. Claro, el principio dijo, si podéis hacerlo, nadie lo había hecho, solamente la NASA lo había intentado hace 20 años y no había llegado tan lejos como nosotros. Y bueno, pues al final lo que tú decías en la introducción, que el proyecto ha dado tan buenos resultados, que es un proyecto de innovación en Europa, finalista en Interconectada, y ya hace unos meses primer premio de innovación en Alemania. O sea que vamos a presentarlo en la mayor conferencia de radiación que existe ahora en Estados Unidos, en un par de meses en Utah, y la idea es testearlo con nuevas tecnologías y con una radiación especialmente incómoda, como la de los neutrones. Es una radiación que genera daños múltiples, porque al final es provocar dislocación de la red cristalina, produce ionización secundaria. Es una radiación muy poco conocida y bueno, eso nos va a permitir ver exactamente el alcance que puede tener el proyecto, porque el objetivo es ponerlo ya a disposición de la Agencia Espacial Europea en Ariel, que es un proyecto que acabamos de empezar. Bueno, ¿y qué habéis descubierto hasta la fecha con este proyecto? Bueno, pues muchas pequeñas cositas que no siempre son verdad. Me explico. O sea, como no se sabía mucho, o sea, se sabe el tema de la radiación pues, en el espacio, pues tiene un recorrido de 50 años, y bueno, pues se sabía que algunas tecnologías son más sensibles que otras, que algunas tecnologías son más sensibles a la radiación intensa y a otras a la radiación más baja, una a protones, otra a iones pesados, que se degradan función a las condiciones de trabajo del dispositivo. Bueno, sabía un montón de reglas que claro, que eran las que nos guiaban a la hora de diseñar una campaña de test. Pero cuando nos hemos puesto a digerir los datos, nos hemos descubierto que muchas de esas verdades no son tan verdades. Si no tiene nada, es como una buena brújula, te sirve para orientarte, pero ahora, gracias a Preceder, somos capaces de definir una estrategia de ensayo súper precisa, centrada en la misión concreta y en las sensibilidades específicas de esa tecnología. Así que ahora, aunque teníamos 10 años para desde que se concebía la misión hasta que se lanzaba, en un CubeSat puede ser 24 o 28 meses. Entonces, bueno, había que reducir muchísimo los plazos y esta nueva tecnología nos permite ser muchísimo más precisos en un plazo inferior y unos costes residuales.
Bueno, y siempre que se habla de inteligencia artificial se cae en la misma pregunta, que es un poco torpe a mi parecer, y es la de, ¿no temes que la inteligencia artificial pueda dejarnos sin trabajo? Yo no puedo hacerte esta pregunta porque tengo la suerte de que a mi alrededor tengo mucha gente que se dedica a la inteligencia artificial y se le buena tinta que no es así. Así que no vamos a demonizar a esta tecnología, que para eso ya están las películas. Cuéntame cómo la tecnología artificial nos facilita la vida día a día. Bueno, pues yo digo, no sé, en el caso, por ejemplo, es que es verdad que los miedos y a medida que te vas haciendo mayor, te vas volviendo más comodón, es verdad que da cierta inquietud, ve que cada vez, bueno, que cada vez las cosas se hacen solas y sin esfuerzo, entonces, bueno, pues, por ejemplo, a nosotros originalmente nos pagaban por hacer análisis sectoriales, ¿no? Bueno, analízame realmente este satélite, las debilidades que tiene en esta órbita. Bueno, pues nuestro ingeniero de forma sesuda pues hacía un trabajo serio y nos lo pagaban. Ahora, bueno, ahora claro, eso ya no, nadie está dispuesto a pagar tanto por cosas parecidas. Por darte una referencia, la Agencia Espacial India lanzó a Marte una sonda por menos, bueno, y llegó por menos de lo que te cuesta una película de Hollywood. ¿Vale? Entonces, Ujú. bueno, pues claro, si nadie tiene ya los presupuestos ni los tiempos que teníamos antes, es verdad que ahora tenemos que hacerlo de forma totalmente distinta. Antes, por ejemplo, se pensaba, como tú dices, las películas, se pensaba que el día que llegara a un ordenador a jugar como el ajedrez, pues sería el fin del mundo, ¿no? Porque básicamente, o sea, todo, o sea, las máquinas salían con el dominio del mundo y no esclavizarían, todo lo contrario. Esto no es lo que pasa. Me viene a la cabeza, por ejemplo, en situaciones como la que comentaba el otro día David Barrado en la entrevista que le hiciste sobre el Keops y el Kepler. Ahí, por ejemplo, en ese satélite, no, en este caso es el TESS, que bueno, también es un satélite que calcula el tránsito de un planeta cuando pasa a través de la estrella, pues ya el MIT decidió aplicar la inteligencia artificial en el espacio. Hasta la fecha, como explicaba David, pues tú tienes que analizar la curva y ver bueno, la intensidad de la luz y el espectro de emisión. Y eso cuando son pocos satélites, son pocos planetas, pues parece como algo razonable, ¿no? Por ejemplo, antes conocíamos, yo creo, a principios de año 5.000 planetas, posibles planetas, y bueno, con la comunidad de astrónomos que tenemos tan motivada, incluso a mano, se podrían llegar a analizar si esos planetas son habitables o no. Pero es que, de repente, y volviendo a Carl Sagan, un astrónomo de la Universidad de Cambridge calculó a cuartas cuántos planetas existen en el universo y cuántos podrían ser habitables. Y es que es verdad lo que decía Carl Sagan, existen más planetas que granos de arena en la Tierra. Entonces, eso en números, pues es lo que Carl Sagan decía 60 sextillones o algo así. Que bueno, al final en billones europeos pues eran como 1.000 trillones de planetas posibles. No existe actualmente ninguna forma posible de evaluar esa cantidad de planetas mano a mano. Entonces, a mano. Y entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, Google? Pues Google analiza los perfiles utilizando toda la inteligencia artificial que tiene en sus servidores, que no es poca, y encima nos usa a los humanos para enseñar esa inteligencia artificial. Entonces todos nosotros, los voluntarios, podemos, igual que cuando entras en la página web de Google y te sale, ¿es esto un semáforo? Dime si estás viendo una bicicleta, Sí. no sé qué, y tienes que enseñar a la máquina a identificar los errores. Bueno, pues de la misma manera Google y el MIT están haciendo con test aplicando la inteligencia artificial para la identificación temprana de posibles planetas que fuesen habitables. Es una revolución, o sea que en todos los sitios donde te muevas va viendo que la inteligencia artificial hace que tengamos la posibilidad de disponer de más recursos para áreas en las que antes no teníamos tiempo ni recursos suficientes. O sea que yo creo que la revolución está alrededor tuya, como tú dices,
Y es verdad que puedes dar de entera, o sea, de ver como algunas actividades que tú hacías con mucho cariño y con mucho esmero, pues ahora lo puede hacer una máquina. Pero la revolución está ahí y gracias a eso podemos ir a la Luna, gracias a eso tenemos la misión Artemis, gracias a eso iremos a Marte y gracias a eso podemos tener coche autónomo. Bueno, el espacio, tanto el espacio como la inteligencia artificial son un buen tándem, ¿no? Que nos facilita mucho la existencia, como estamos comentando. ¿Cómo cambiará esta tecnología o cómo está cambiando a la tecnología aeroespacial? Bueno, pues volviendo de nuevo a Marte, por ejemplo, eh, el problema que tiene Marte es eso, que no tiene campo magnético. Entonces, por muchas películas que veamos que nos gustaría ir allí, coger un cohete y posarnos allí y plantar patatas, ahora mismo no es factible. O sea, cuando te haces una mamografía, pues tienes un nivel de radiación pues posiblemente el equivalente a lo que puedas tener durante un año en la Tierra. Pero es que cuando subes a la estación espacial, en un día ya tienes la misma radiación que has tenido un año en la Tierra. Pero es que cuando te vas a la Luna tienes 3 veces más. Entonces, cuando te vas a Marte, solamente el viaje de Marte ya acumulas el equivalente al 60% de la máxima radiación permitida para toda tu vida. Pero es que tienes que ir y tienes que volver. Ya las cuentas no salen. Entonces, y además queremos estar allí. Entonces, ¿cómo va a permitir este tipo de tecnología? Pues anticipándonos. Por ejemplo, una de las cosas que no somos capaces de saber cómo se va a comportar es el Sol y las fulguraciones solares, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la radiación te va consumiendo poco a poco, te va provocando mutaciones en tu ADN, que al final puede generar un cáncer, pero es que con una tormenta solar pues te mueres inmediatamente. Entonces, si no somos capaces de predecir ese tipo de eventos con prontitud, pues posiblemente no podemos dar las posibilidades a nuestros astronautas de que se protejan de la mejor manera que hayamos inventado. Entonces, eso es desde el punto de vista de salud para nuestros astronautas, pero de la misma manera, si son misiones de largo recorrido, pues el Hubble o el James Webb, pues claro, necesita, antes de invertir 4.000 millones de euros en un tipo de misión como esa, necesitas estar muy seguro de que los componentes que vas a montar se ajustan a las condiciones de la misión. Entonces, herramientas de inteligencia artificial te va a permitir diseñar de forma más robusta, proteger a los componentes de forma inteligente y después, en el caso en que sea inevitable, pues predecir exactamente qué mecanismos de protección tienes que implementar para cubrir la degradación que vayan a tener algunos de esos subsistemas. Por ejemplo, vimos el otro día también la presentación, la entrevista que hiciste a Airbus, como uno de los equipos, pues básicamente se mide la temperatura de la nave, del módulo lunar, porque claro, si se congela aquello, pues no te mueres de radiación, pero te mueres de frío. Entonces, si ese sensor no es capaz de anticipar la degradación que puede tener por los efectos de la radiación, pues más vamos. O sea que al final como la electricidad, la inteligencia artificial será tan ubicua que en unos años nadie realmente reconozca qué es un algoritmo, qué es una máquina o qué es inteligencia artificial, porque básicamente todo será una solución compacta. Bueno, ya para terminar, porque bueno, me está encantando todo lo que me estás contando, pero tenemos que terminar algún día. Para terminar, me gustaría saber tu opinión sobre la Agencia Espacial Española. Además que Bueno, creo que se va a ubicar en Sevilla, está al ladito de vosotros. Bueno, es una firme candidata, todavía no se ha confirmado, pero ¿cuál es tu opinión sobre esto? vamos, esto es caballo ganador sí o sí. Eso nosotros es que nos hacemos de rogar, pero realmente es verdad que España necesitaba una agencia desde hace muchísimo, era un clamor popular. Si queremos competir de igual a igual con otros países, incluso teniendo en cuenta que estamos en la Agencia Espacial Europea, tenemos que tener una estrategia concreta y bien definida, y para eso no hay nada mejor que arrancar con una agencia nacional. Pero después
es verdad que Sevilla, pues bueno, Sevilla tiene un parque tecnológico también muy singular. Tiene el acelerador de partículas, tiene AT Technology, obviamente, tiene el polo aeronáutico. Entonces, pues es verdad que si lo mira en perspectiva y dejando de lado, por ejemplo, Madrid, que podría ser el sitio natural para ubicar la agencia, pues posiblemente Sevilla, aquí al lado nuestra, pueda ser el sitio perfecto para localizarla. Vamos, ya estamos haciéndole un hueco, un solar, para que no tengan problemas con la licencia de obra. Bueno, Manu, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Me ha encantado tenerte aquí. Me has contado cosas súper interesantes que espero que la gente siga aprendiendo del sector espacial español, que es muy bueno. Y la puerta está abierta en Fuera de órbita siempre que queráis contar algo. O sea, aunque quiero ser la primera en saberlo. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo un ratito y os deseo toda la suerte del mundo para vuestros proyectos y para que la inteligencia artificial pues nos solucione más la vida en el espacio. Eso esperamos. Marta, muchísimas gracias por la invitación y espero volver a verte pronto. Seguro que sí. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Ya sabéis, amantes del espacio, que si queréis estar al tanto de la actualidad espacial, os espero cada viernes en el podcast Desorbitados. Y no os olvidéis de suscribiros al canal de YouTube para estar al tanto de todo el contenido que iré subiendo. ¡Un saludo!